vamos a ver un método sobre cómo tomar decisiones con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Deliberar, escoger entre distintas posibilidades, consiste en sopesar precisamente las ventajas y desventajas de estas posibilidades, pero dentro de una escala de valores, es decir, dentro de qué es lo que yo juzgo como valioso para mi vida. ¿Cuál es la opción más adecuada para mí en este momento? Una vez hecha la deliberación, hay que tomar una decisión, es decir, habiendo valorado las distintas posibilidades, tengo que decantarme por tomar una decisión que mi voluntad se adhiera o escoja una u otra opción. Y por último, y lo más importante del proceso de deliberación, es ejecutar lo decidido, porque muchas veces decidimos algo y luego al final no lo llevamos a la práctica. Vamos entonces por partes. Hay tres partes en el proceso de poder escoger, de deliberar algo, de decidir entre varias opciones. La primera parte es la de deliberar entre las distintas opciones, la segunda parte, decidir, y la tercera, realizar la acción, llevarlo al plano de la acción. ¿Cómo podemos deliberar bien? ¿Cómo podemos escoger entre posibilidades? En primer lugar, cuando tenemos un problema que nos preocupa, que no sabemos por dónde tirar, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y ver cuáles son las opciones que tengo, ¿no? Opción 1, opción 2, opción 3. Una vez que sabemos bien cuáles son las opciones que tengo para resolver el problema o para tomar una decisión importante en mi vida, tengo que ver en primer lugar si estas opciones cumplen con mis valores, con mis ideales de vida. Si cada una de las opciones es valiosa para mí, es importante. Si yo delibero y escojo realizar una de estas acciones, ¿estoy siendo coherente con mis valores, con lo que yo considero importante y valioso para mi vida? ¿Cómo podemos saber cuando escogemos o cuando ponemos sobre un papel estas opciones si realmente esto es valioso para mí, si va acorde con mis valores? Bueno, en primer lugar deben basarse en realidades y no en ficciones. Por ejemplo, si yo ahora quisiera ser ingeniero espacial, pues sería bastante complejo. Primero porque no se me dan muy bien las matemáticas y en segundo lugar porque, bueno, ya tengo otra profesión distinta, ¿no? Entonces, si una de mis opciones fuera ser ingeniero espacial ahora mismo, lo tendría bastante complicado. Estaría construyendo una deliberación o una de las opciones basada en una ficción, en algo que yo me gustaría, pero no en la realidad. Tengo que ver que las opciones que yo decido realmente se basan en lo real, en mis capacidades reales y en lo que es valioso realmente para mí y en lo que yo puedo poner en juego. En segundo lugar, las razones que yo doy para hacer algo, para tomar partido por una de estas opciones, tienen que ser razones de peso, que justifiquen realmente la opción. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos que el niño nos dice, no, yo no quiero ir a clase porque prefiero quedarme en casa jugando a la Play. Bueno, él ha deliberado, ha puesto las opciones y ha tomado una opción, pero no es una opción de peso, no hay un razonamiento coherente de fondo. ¿Cómo podemos ver si son razones realmente de peso? Bueno, pues porque somos capaces de contárselas a los demás y que sean comprensibles para ellos. Si yo le digo a alguien, oye, no voy a ir a esta asignatura de la universidad porque prefiero quedarme en casa jugando a la Play, a lo mejor cuando yo me lo contaba en mi cabeza quedaba coherente, pero me doy cuenta al contárselo a otra persona que pues no era una razón realmente válida, ¿no? Pues al contárselo a los demás, al explicar a los demás si realmente es comprensible, si realmente tenemos palabras con las que justificar ante los demás nuestra decisión, podemos decir que es una razón de peso. Entonces, para poder deliberar, en primer lugar, ponemos las distintas opciones de lo que queremos escoger. Una vez que tenemos las distintas opciones, veo cuál de esas opciones se corresponde con lo que es valioso e importante para mí y para mi vida. Vemos cuáles de esas opciones se basan en la realidad y no en ficciones. Y de cuáles podemos dar razones de peso ante los demás. En segundo lugar, una vez que hemos visto estas cuestiones, tendremos que ver cuáles son las consecuencias de si yo tomo cada una de las opciones. Si tomo la opción A porque es valiosa para mí, porque cumple con mis valores y porque tengo razones de peso para la opción A,
¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Realmente tengo tiempo para escoger esta opción? ¿Realmente puedo dedicarme a ello? Tenemos que ver si las consecuencias son realistas, si podemos realmente tomar partido por esa decisión o no. Y en tercer lugar, deberíamos ver cuáles son mis capacidades, si realmente puedo llevar a cabo esa opción o no. ¿Tengo la capacidad de llevar a cabo esta opción? ¿Tengo la disponibilidad temporal? ¿Tengo la disponibilidad económica? Es decir, ¿realmente si llevo a cabo esta opción, aunque sea valiosa, la puedo llevar a cabo? ¿Tengo capacidades para ello? En definitiva, en el proceso de deliberación, en primer lugar, tenemos que ver o juzgar si cada una de estas opciones que hemos separado se corresponde o no con nuestros ideales vitales. Si no se corresponde, podemos descartarla. Y entre las que nos quedan, tenemos que ver cuáles son las consecuencias de cada una de las dos opciones, si realmente son beneficiosas o no para nosotros, y una vez que hemos visto las consecuencias, también ver si tenemos la capacidad para tomar partido por estas opciones, si realmente dispongo del tiempo, de las capacidades o de las habilidades para tomar partido por esa opción o no. Una vez que ya he deliberado, que he visto los pros y los contras de cada opción en función de mis ideales, de lo que es valioso para mí, de las consecuencias y de las capacidades, puedo hacer un listado, ¿no? ¿Tengo capacidad para ello? Bueno, para esta opción sí, para esta no. ¿Las consecuencias de esta opción primera son buenas para mí? Sí, no. ¿Se corresponde con mis ideales? Sí, no. Una vez que ya he visto todos estos parámetros, llega el segundo momento del proceso de la toma de decisión. Ya hemos deliberado, ya hemos puesto las opciones sobre la mesa y hemos visto si se corresponden o no con mis ideales, con lo que es valioso para mí, con las consecuencias que tiene y con mis capacidades. Y teniendo todo eso delante, llega el momento de tomar una decisión. Bueno, pues escojo esta opción o escojo esta otra. Es decir, la volición o la nolición. Volición, que es querer hacer esta idea y no la otra. Y la nolición es no querer hacer algo. También podemos llegar a la conclusión de que no queremos hacer una opción, ¿no? Bueno, pues una vez que yo me decido por una de esas propuestas que antes he deliberado, llega la tercera pata, que es la realización. Yo tengo que llevarlo a cabo. Y para llevarlo a cabo no basta con haber decidido, ¡hala!, he decidido esta opción y ya está. No, para llevarlo a cabo tengo que ejecutar lo que he decidido. Es decir, tengo que, por ejemplo, marcarlo en mi agenda, decir cómo lo voy a hacer, con quién voy a contar para hacerlo, desde cuándo lo voy a hacer, es decir, fijar cuándo voy a empezar, en quién me voy a apoyar, cómo lo voy a hacer, con qué medios, y en ese momento hay que trazar un plan para llevar a cabo esa opción, porque si no, muchas veces decidimos, pero no realizamos. Vamos a ver ahora la herramienta práctica de lo que acabamos de ver en teoría. Ya sabemos qué tenemos que pensar a la hora de llevar a cabo una decisión, de tomar una decisión, y ahora, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues tendríamos que coger un bolígrafo y un papel. Y en primer lugar, cuando yo tengo un problema y no sé qué escoger, lo primero que tengo que hacer es definir bien el problema. ¿Cuál es el problema? Escribimos cuál es el problema que tengo. Segundo, escribimos qué siento ante ese problema, cómo me hace sentir. Y tercero, qué es lo que pienso sobre ese problema, qué es lo que pienso sobre la situación. Una vez que hemos definido bien el problema, ya lo tenemos claro, llega el momento de, como decíamos antes, explorar las distintas opciones de solución ante el problema. Bueno, pues tengo tres opciones, por ejemplo. Hacemos una lluvia de ideas. La opción 1 para resolver el problema sería esta, la opción 2 esta y la opción 3 esta. Una lluvia de ideas de cómo resolver el problema. Y las escribimos. Opción 1, la escribimos. Opción 2, escribimos. Y opción 3, escribimos. Una vez que ya tengo las opciones escritas, llega el momento de ver las consecuencias previsibles de cada una de estas opciones. Si escojo la opción 1, ¿qué consecuencias tiene esto a corto plazo y a largo plazo? Si escojo la opción 2, ¿qué consecuencias tiene haber escogido esto a corto y a largo plazo? Y la opción 3, escribo qué consecuencias tendría haberla escogido a corto y a largo plazo. Una vez que he visto las consecuencias, escribo debajo las razones a favor de escoger la opción 1, las razones en contra de escoger la opción 1, las razones a favor y en contra de la 2 y a favor y en contra de la 3. Por lo tanto, ya tenemos definido el problema, escritas las opciones, hemos visto las consecuencias a corto y a largo plazo de cada una de ellas y por último escribimos las razones a favor y en contra de cada una de ellas.
Ya en quinto lugar, tocaría decidir, teniendo sobre la mesa las razones a favor y en contra, las consecuencias de cada una de las opciones, tenemos que decidirnos por una de esas opciones. Y en tercer lugar, una vez que nos hemos decidido, hay que llevarla a cabo. Es el momento de realizar, de llevar a la acción lo que hemos decidido. ¿Cómo? Pues tenemos que escribir también cómo lo voy a hacer, qué medios voy a emplear para llevar a cabo esa opción, en qué plazos, vamos a marcar unos plazos también temporales, quién me va a ayudar, qué obstáculos me puedo encontrar y qué voy a hacer si me encuentro esos obstáculos, ¿no? Esto es una buena medida de tomar decisiones nosotros o bien con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Vamos a sentarnos con ellos y vamos a hacer este ejercicio. A ver, ¿cuál es tu problema? Vamos a definirlo, porque muchas veces no saben definirlo, tienen muchas ideas en la cabeza. ¿Cuáles son las opciones que tienes? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las razones a favor y en contra de cada uno? Y por último, cuando hemos tomado la decisión, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo? ¿Con qué medios? ¿Con qué personas? ¿O en quién me voy a apoyar? ¿Qué obstáculos me puedo encontrar? ¿Y qué voy a hacer si me encuentro ese obstáculo, ¿no? ¿Qué plan B tengo?